Nuevo deceso. Joven de 25 años murió durante realización de trancazo en Táchira. Audiencia. En 5 días, el Tribunal Supremo decidirá sobre juicio a la Fiscal General de la República. No asistió. Fiscal Luis Ortega Díaz desconoció cualquier pronunciamiento del TSJ. Siniestro. Aeronave se accidentó con 9 personas a bordo en Margarita. Rechazo. Diputada Delsa Solórzano calificó de inconstitucional designación de nueva vicefiscal general. Planteamiento. Canciller de Paraguay considera que Estados Unidos debe reconsiderar sus negocios con PDVSA. Como un trueno, Víctor Martínez fue pieza clave en la victoria de los Tigres de Detroit. Gran evento. Cantante Chino Miranda tendrá una participación especial en los premios Juventud 2017. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Un gusto saludarles, Marieta Puche y quien les habla, Néstor Brito Landa, a quienes desde hoy nos encargaremos de esta responsabilidad de llevarles la presente emisión. Bien, Marieta, bienvenida. Gracias. Amigos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. En Táchira, un joven de 25 años murió por la supuesta explosión de un artefacto durante el llamado trancazo convocado por la MUD. Marina Glot nos tiene la información. Angel Verduque, de 25 años, resultó muerto con heridas abiertas en el cuello, pecho y rostro, luego de la presunta manipulación de un mortero que explotó cuando participaba en el trancazo de la calle 14 de Táriba, municipio Cárdenas. El Ministerio Público designó a la Fiscalía Cuarta del Estado para llevar la investigación. No sabemos todavía la causa por lo cual explotó antes de tiempo. Estamos investigando porque es probable que este artefacto haya sido manipulado y haya sido puesto en manos de este joven, ya con algunas alteraciones, para tratar de causar una nueva baja en el pueblo del Táchira, para tratar de incendiar los ánimos de aquellas personas que todavía no tienen conocimiento pleno de cómo ocurrieron esos hechos. Durante el tranconazo, 3 efectivos de seguridad fueron atacados. En Táchira este martes, en al menos 60 puntos, se reportaron trancas. Tenemos un policía nacional lesionado, tenemos 2 guardias nacionales lesionados por objetos contundentes. Afortunadamente nada de gravedad por ahora. Durante estos meses de protestas antigubernamentales en el estado andino, 10 personas han fallecido de manera violenta. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó el siniestro de una avioneta adscrita al Ejecutivo Nacional cerca de la isla de Margarita. Saliendo de Margarita intentaron retornar y en ese intento se le intensificó la falla de control de vuelo. Intentaron amarizar, ya que no llegaban a la pista del aeropuerto de Margarita y lamentablemente se siniestró a 40 millas náuticas en el 297 radial de Margarita, sector Punta Arenas. Nosotros vamos a seguir realizando todas las labores de búsqueda y rescate y informaremos oportunamente al pueblo de Venezuela los resultados de la operación y de este lamentable suceso. Reverol informó que la aeronave se dirigía al aeropuerto de Maiquetía con 9 personas a bordo. El Ministerio Público coordina las investigaciones del accidente. En otro hecho, en Táchira, una avioneta Cessna 421 colapsó a tierra mientras aterrizaba en Paramillo. Los tripulantes resultaron ilesos. Y un herido de bala en Montalbán y la fachada de una clínica privada en Caracas destrozada dejó la acción de grupos armados en medio del llamado trancazo convocado por la unidad. Oliver Rodríguez nos relata que además un manifestante recibió una puñalada en Palo Verde.
En Palo Verde, un manifestante fue atacado por un taxista quien lo apuñaló por la espalda y le perforó un pulmón luego de que le negaran el paso por la vía. Otro caso similar ocurrió en Montalbán. Diputados de la unidad denunciaron que un joven resultó herido en la pierna por impacto de proyectil mientras manifestaba. Responsabilizaron a grupos violentos. En El Paraíso, vecinos del conjunto residencial Victoria denunciaron que unidades blindadas de la Guardia Nacional volvieron a causar daños contra estas residencias. Dirigentes opositores también rechazaron que funcionarios de la Policía Nacional lanzaran gases lacrimógenos en las inmediaciones de la sede de la Cruz Roja, ubicada en la parroquia Candelaria, en Caracas. En el Hospital de Clínicas Caracas, ubicado en San Bernardino, el diputado José Manuel Olivares relató que un grupo de motorizados amedrentó a los manifestantes que cerraron el paso en la zona y luego atacaron las instalaciones del centro de salud. Fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar para investigar los daños ocasionados. Llegaron aquí un grupo de 50 motos armados, encapuchados, dispararon más de 10 detonaciones al Hospital de Clínicas Caracas, lanzaron niples y morteros dentro del Hospital de Clínicas Caracas y reventaron los vidrios del Hospital de Clínicas Caracas. Estaban todos ahí vociferando consignas sin atacar a nadie. De manera abrupta irrumpieron e hicieron el ataque. Yo creo que hay libertad de protesta siempre y cuando haya respeto por la dignidad, pero esto es una muestra indudable de la intolerancia que estamos viviendo en nuestro país. Informaron que tras este suceso solo se registraron heridos por traumatismos. Llegada a las 6 de la tarde, el diputado Olivares indicó que los especialistas de la salud concretaron su llamado a trancazo convocado por la Mesa de la Unidad Democrática a pesar de esta situación irregular. En su carácter de manifestantes, puntualizaron que continuarán en las calles en defensa de su derecho constitucional a la protesta pacífica y a la Carta Magna. En San Bernardino, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que nadie puede instalar un estado paralelo en el país. Al referirse a la consulta popular anunciada por la oposición, aclaró que el CNE es el único poder que puede realizar elecciones y referendos. Liz Flores nos informa. El primer mandatario encabezó una jornada de trabajo con alcaldes y gobernadores. Allí habló sobre el plan de la oposición. Nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante, violando la Constitución, los derechos establecidos aquí, o por su cuenta a lo loco, pues. Se nos ocurre a nosotros aquí decidir que mañana vamos a convocamos cualquier pregunta, cualquier consulta, y después le vamos a imponer al país lo que ahí se decida. ¿Verdad? Vamos a preguntar, ¿Julio Borges debe ir preso por los crímenes y la destrucción que ha ocasionado el país en estos 90 días? ¿Sí o no? Y entonces yo voy y botan unos papelitos y después aparece Tarek y dice, resultado de la consulta, Julio Borges preso, y metemos a Julio Borges preso. ¿Es eso legal? ¿Es constitucional? Nadie puede pretender instalar un estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado. No, nadie. Eso fue lo que pretendió Hitler en los años 30 en Alemania. Asegura que debe haber justicia para retomar la paz y la recuperación económica. Hasta casi 5.000 negocios destruidos. Compañeros, casi 5.000, hay que verle la cara. Y les puedo decir ahorita, el 90% de los negocios destruidos, el 90% ya están trabajando con el apoyo y la mano de los gobiernos regionales, del gobierno nacional. Una vez electa la constituyente, yo personalmente como presidente y todo mi equipo nos vamos a dedicar única y exclusivamente al trabajo de la recuperación económica del país y la regularización de las cadenas productivas, distributivas, la regularización de los precios. El jefe del Estado aprobó 521.000 millones de bolívares para las gobernaciones y alcaldías. Aquí incluyen 200.000 millones de bolívares para pagos de deudas y gastos de las alcaldías y 200.000 millones de bolívares en recursos extraordinarios para las regiones. Desde el Palacio Blanco, Liz Flores, Noticiero Univisión. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no asistió a la audiencia por el antejuicio de mérito en su contra. Argumentó que desconoce al Tribunal Supremo de Justicia y a la vicefiscal nombrada por sus magistrados. Lirio Pérez tiene la información.
Ortega Díaz ratificó que no asistió a una convocatoria del Consejo Moral Republicano previa a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015 porque la reunión no ocurrió. Este es el acta, el asiento del libro, que no solamente no la firmé yo y la secretaria, sino que no la firmó el defensor del pueblo. Esa reunión tan no se dio que el defensor del pueblo no la firmó. Aseguró que le congelaron sus bienes y le prohíben salir del país sin fundamento y que el TSJ pretende anular al Ministerio Público vulnerando su derecho a la defensa. Por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. Yo no he cometido delitos ni faltas, pero además, aún así, yo no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo. La fiscal dijo conocer que será removida de su cargo junto al vicefiscal que este lunes fue reconocido por la Asamblea Nacional. ¿Cuál tiene validez? ¿La de la Asamblea Nacional o la que entiendo que ya deben haberla hecho? Yo desconozco ese vicefiscal. Para mí el vicefiscal es el doctor Rafael González. Subrayó que incluso sin la investidura de fiscal luchará por restituir el hilo constitucional que, insistió, está roto. Son estas las circunstancias que me obligan como mujer de leyes a pegarme al artículo 333 de la Constitución, asumiendo que ningún acto de fuerza le hará perder la vigencia a la Constitución. Y en mi carácter de fiscal general de la República o de ciudadana venezolana, si el Tribunal Supremo de Justicia decidiera removerme arbitrariamente en mi condición de servidora pública, tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, al igual que todo el pueblo venezolano. Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Carmona, pero yo seguiré luchando. Silencio, por favor. Seguiré en la lucha y vamos a triunfar. La fiscal enfatizó que en Venezuela están en peligro la democracia y los derechos humanos. Desde el Ministerio Público, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. El Tribunal Supremo de Justicia designó a Katherine Harrington Padrón como vicefiscal. Luchar por la ética y la moral administrativa en el uso del patrimonio público y contra la impunidad en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales. Lo juro. Del TSJ, Juan José Mendoza, dijo que la designación del vicefiscal de la República era nula. La designación de Rafael González por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Debe contar con la previa autorización de la mayoría de los integrantes del órgano legislativo nacional. Y al estar y mantenerse este órgano, Asamblea Nacional, en desacato frente a las decisiones de este alto tribunal del país, lo conducente dentro del Estado de Derecho y de Justicia era que la ciudadana fiscal general de la República acudiera a esta sala constitucional. La sala, en la sentencia número 532 de fecha 3 de julio de 2017, aseguró que la nueva vicefiscal cumple con los requisitos contenidos en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, calificó de ilegal e inconstitucional el nombramiento que hizo el TSJ de Katherine Harrington como vicefiscal general de la República. La diputada denunció que la funcionaria ha sido señalada por la comisión de algunos delitos. De manera ilegal a una persona que viola, insisto, que está catalogada como violadora de derechos humanos, a usurpar un cargo para cometer otro delito adicional. El único vicefiscal general de la República es el que ha designado la Asamblea Nacional el día de ayer, porque se ha hecho conforme a lo que establece la Constitución y el propio artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Solórzano señaló que los poderes ejecutivo y judicial con sus decisiones se profundizan la crisis política en Venezuela. 5 días tiene la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para emitir un pronunciamiento sobre si ordena o no pase a juicio a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Maole Aldana nos cuenta más.
La Sala Plena realizó la audiencia oral y pública sin la presencia de Luisa Ortega Díaz. Para ello designó a un defensor público. Se trata de un proceso inédito e histórico. La fiscal es señalada por la presunta comisión de faltas graves establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y del Ministerio Público y no por delitos. Es importante señalar que la responsabilidad por el cual se le señala como presunta autora a la ciudadana Luisa Ortega Díaz es una responsabilidad de carácter ético y moral, definidas así en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. El diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Pedro Carreño, solicitante del antejuicio de mérito contra la fiscal, presentó ante la Sala Plena sus alegatos. Serán consideradas como faltas graves del fiscal o la fiscal general de la República las siguientes. Primero, atentar, amenazar o lesionar la ética pública y la moral administrativa. Incurre en el numeral primero. Numeral segundo, actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela, de la ley y del derecho. Eso lo ha hecho de manera sistemática y recurrente. El acta de sesión extraordinaria del miércoles 16 de diciembre sobre el proceso de selección de magistrados fue el punto central de los argumentos del defensor del pueblo, Tarek William Saad. Aseguró que la fiscal sí la firmó. Propuso sean sometidos a prueba los miembros del Poder Ciudadano para determinar quién está mintiendo. Solicitud que fue acogida por el Contralor de la República, quien además pidió el inicio de un procedimiento contra la exsecretaria del Poder Ciudadano. Vean ustedes que hemos tenido que colocarle un tape, vean bien, un tape a esta hoja. Oh, sorpresa. Estaba prácticamente esta hoja, que es la clave de todo lo que aquí estamos dilucidando, estuvo a punto de ser arrancada. Hubo un hurto de documentos originales de los archivos de este expediente. Yo no solamente estoy de acuerdo con la solicitud de grafotecnia propuesta por el ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano, yo agregaría algo más. Yo solicitaría que nos sometan a los cuatro, a la ciudadana fiscal general, al ciudadano defensor del pueblo, a mi persona y a la secretaria ejecutiva, a un careo. Antes del inicio de la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la recusación contra 17 magistrados que solicitó la defensa privada de la fiscal general de la República. Según las leyes venezolanas, es la Asamblea Nacional el único órgano competente para destituir a la fiscal general previo pronunciamiento del TSJ. Los accesos hacia el alto juzgado estuvieron cerrados por la Guardia Nacional Bolivariana y frente al máximo tribunal del país estaba una tarima de simpatizantes del Gobierno Nacional en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Y para la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, el antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, es por la defensa de la Constitución. Aseguró que en Venezuela se vive un estado de anarquía. La Asamblea dijo que el presidente abandonó funciones. El Tribunal Supremo está haciéndole un antejuicio a la fiscal. Tenemos una Asamblea que es desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia y unos magistrados que son desconocidos por la fiscal. Ahorita estamos en pleno estado de anarquía y es responsabilidad de quienes tienen la fuerza coercitiva del Estado contribuir a la restitución de las instituciones, pero no al servicio de sus deseos o sus pareceres, no, sino al servicio del pueblo. Aclaró que el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad tiene legitimidad. Si el Consejo Nacional Electoral ha cerrado la válvula electoral al impedir una consulta que le pregunte al pueblo, ¿usted quiere constitución nueva? Pudiera el pueblo activarse en una recolección de firmas para defender su constitución. Probablemente no sería legal, pero legítima sí, porque si la firman, ponte tú, 10 millones de personas y tú ves a decenas, a miles de personas en la calle diciendo no me cambien mi constitución, oye, yo pienso que es un mensaje al poder y si tenemos un poder permeable al sentir del pueblo debería ser sensible. Desestimó las amenazas que ha recibido por supuestos factores del gobierno nacional. Esto no es acerca de Gabriela Ramírez, esto es acerca del país y si se quieren servir de mi reputación, pues se las pongo a la orden para que la destrocen, pero yo voy a seguir luchando por la defensa de nuestra Constitución. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial por la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que el plebiscito convocado por la oposición venezolana lo que busca es crear un poder electoral paralelo, además de ser inconstitucional, es propia de las dictaduras. Ahora llaman a un plebiscito
que no aparece en ninguna parte de la Constitución. Plebiscito es una figura asociada a las dictaduras. ¿Quiénes convocan aquí? El último plebiscito que se convocó, lo convocó Marcos Pérez Jiménez y Pinochet en Chile. Pero además de eso, de que están usando una figura inconstitucional, entonces pretenden constituirse como un poder paralelo. Jagua también reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente está prevista en la Carta Magna. Constituyente es inconstitucional cuando está perfectamente prevista y aclarada en el 347, 348 y 349 que existe y cómo se convoca. La Constitución también es muy clara. Aquí hay un poder electoral, capítulo 5 de la Constitución, y es el único que está facultado para convocar, organizar, vigilar y realizar los procesos electorales en Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, calificó como ilegal la designación de Catherine Harrington como vicefiscal de la República. Entrará una situación bien difícil para la propia fiscal, porque me imagino que no le va a permitir la entrada a las instalaciones de la Fiscalía, porque ella no tiene cualidades, no está nombrada, no está designada. Esa facultad está reservada constitucionalmente, de acuerdo a esta Constitución, a la Asamblea Nacional de Venezuela. Las declaraciones se las ofreció Blanco durante el denominado plantón en Chacaíto, donde también participó la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, quien dijo que se mantendrán en las calles. Que seguiremos luchando y que tenemos que luchar por nuestros hermanos que han caído, por nuestros compañeros que están presos, por quienes han tenido que ir a otro país buscando una mejor calidad de vida y por los más de 15.000 heridos durante este tiempo de protesta. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que apuesta por el reconocimiento y el encuentro entre venezolanos para garantizar la paz en el país. Yo siento que a nosotros nos hace falta reconocimiento, que superemos esa etapa del desconocimiento de unos a otros, de pensar que el que es distinto debe desaparecer para yo lograr mi felicidad. No, al contrario, es una necesidad que nos reconozcamos en el marco de nuestras diferencias. Respaldó el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro. Cree que la medida debe estar acompañada con acciones para frenar la especulación. Debe ser complementado, por supuesto, con acciones concretas para contener la fuerza devoradora, depredadora de la especulación en la economía venezolana. El presidente Nicolás Maduro ha adelantado que a través de la Asamblea Nacional Constituyente habría iniciativas radicales para enfrentar este fenómeno y lo ideal en una sociedad, digamos, con estabilidad económica, estabilidad política, es que los aumentos sean, digamos, paulatinos. Villegas indicó que está garantizada la libertad del ejercicio del periodismo en Venezuela. Ante esto, afirmó que actualmente existe una gran cantidad de medios de comunicación desplegados en las calles del país. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, señaló que el nombramiento de Catherine Harrington como vicefiscal general por parte del Tribunal Supremo de Justicia es inválido, pues asegura que los magistrados de la Sala Constitucional son ilegítimos. Nosotros queremos dejar muy claro que el nombramiento que se hizo del vicefiscal por parte de la Asamblea Nacional el día de ayer es válido. Lo que está haciendo hoy el Tribunal Supremo está actuando como los delincuentes, entre gallos y medianoche, intentando desconocer a la Asamblea Nacional soberana. El parlamentario aseguró que la Asamblea Nacional próximamente nombrará a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El exministro para el Trabajo y ahora candidato a la constituyente, Francisco Torrealba, aseguró que el nuevo aumento salarial no tiene un impacto proporcional al costo de bienes y servicios. Torrealba aclaró que los incrementos del sueldo básico son en defensa del trabajador y que la inflación está a la ofensiva. El funcionario indicó que el pago al talento humano no tiene una relación directa al precio final del producto. Asimismo, resaltó que el gobierno busca controlar las especulaciones tras considerar que esta premisa no siempre se cumple. Y el movimiento estudiantil junto a la sociedad civil llevaron a cabo en el estado Zulia el denominado trancazo para manifestar su descontento hacia la convocatoria a una constituyente. Durante la jornada, el diputado Juan Pablo Guanipa se refirió al plebiscito propuesto por el Parlamento Nacional para el próximo 16 de julio. Cuando hagamos esa consulta en toda Venezuela, la decisión del pueblo será para nosotros una orden, un mandato que haremos respetar en las calles de Venezuela, profundizando la protesta pacífica.
En algunas arterias viales, como la autopista 1, la avenida Libertador, hubo presencia de piquetes de la Guardia Nacional y de la Policía Regional, quienes procedieron a remover barricadas para evitar la obstrucción del libre tránsito. El diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, Julio Chávez, sostuvo con la convocatoria a un plebiscito. La oposición insiste en diseccionar a los venezolanos. Asegura que la propuesta no está enmarcada en la Constitución. No terminan de conseguir, ¿no?, un camino que realmente esté enmarcado en lo que establece la Constitución, un plebiscito, unas elecciones sin poder electoral, no tiene ningún sentido, creo que es una irresponsabilidad y eso, lejos de tributar a la paz de la República, lo que genera es zozobra, intranquilidad y sobre todo una mayor carga de decepción sobre quienes siguen a la oposición. El parlamentario dijo que la fiscal general Luis Ortega Díaz y el diputado por el PSV Germán Ferrer se dieron a intereses extranjeros. A su juicio han causado desestabilización en el país. La fiscal general se apartó hace un buen rato de la Constitución. Creo que finalmente cedió ante tantas presiones. Particularmente creo que el diputado Germán Ferrer de alguna manera contribuyó, ¿no?, a que la fiscal asumiera pues esta posición. Creemos definitivamente que se apartaron, ¿no?, del proyecto bolivariano, de la esperanza del pueblo venezolano y se han colocado muy peligrosamente al servicio de quienes hoy buscan la invasión y la guerra, una guerra civil en nuestro país. El diputado Julio Chávez señaló al alcalde del municipio de Iribarren, Alfredo Ramos, como supuesto responsable de los hechos violentos ocurridos en Lara en los últimos días, por lo que pidió al TSJ que se haga justicia. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional otorgó un reconocimiento a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria a propósito de la celebración de nuestro día, este 27 de junio. La instancia legislativa destacó el compromiso y responsabilidad de los comunicadores sociales al informar, respetar la verdad de los hechos, defender la libertad de expresión y crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de hacer valer los derechos humanos. Lo que ustedes escriben o lo que ustedes fotografían. Cuando prendemos la televisión en la noche y vemos los reportajes que hacen, o nos metemos en internet y vemos el trabajo que hicieron durante todo el día, o simplemente nos llega la noticia o la alerta Google de la marcha de hoy, o vemos que hacen trabajos relativos únicamente al tema de derechos humanos y nos ayudan a reportarlos, o simplemente nosotros podemos llegar a las sesiones con material de apoyo bien hecho y bien documentado, y no es difícil encontrarlo, porque tenemos periodistas extraordinarios. Por Noticiero Venevisión fue reconocida la labor informativa que desempeñan en la Asamblea Nacional nuestros compañeros Manuel Covela, Oliver Rodríguez, Margarita Oropesa y Diana Vázquez. No solamente a mi persona, también hay que reconocer el trabajo que ha realizado mi equipo, el camarógrafo José Rivas, el asistente José Ramírez y por supuesto todo el equipo de Noticiero Venevisión también se hace acreedor de este reconocimiento, productores, redactores, coordinadores, supervisores, la gerente de información, la productora ejecutiva, todos se hacen partícipe de este premio. Informándole lo que acontece acá en la Asamblea Nacional y por supuesto con mucho profesionalismo para llevarles a ustedes toda la información de primera mano, así que el agradecimiento a la Comisión de Política Interior por reconocer este trabajo no solamente mío, sino también de todos los compañeros que hacen vida en esta fuente parlamentaria. El canciller de Paraguay, Eladio Loaizaga, opinó que ha llegado el momento de que Estados Unidos se replantee la compra de crudo de Venezuela y considere la aplicación de sanciones contra el sector petrolero. Así lo aseguró el ministro de Exteriores al ser preguntado sobre la posible aplicación de sanciones a Venezuela por parte de Washington. Loaizaga además calificó como una tristeza la crisis actual en el país y se mostró poco optimista sobre el referéndum convocado por la Asamblea Nacional Venezolana. Esto debido a que a su juicio el Ejecutivo ha limitado todas las funciones de este órgano. El canciller paraguayo también calificó de fracaso los intentos de mediación regional para solucionar la crisis venezolana. Amigos, es momento de hacer una pausa. Al regreso volvemos con más información. Ya venimos. Venezuela opina.
que este es un proceso fraudulento e inconstitucional, porque el artículo 347 de la Constitución claramente dice que es el pueblo venezolano el que decide la convocatoria a una constituyente. Maduro se brinca el paso más importante, ahí está el fraude. Maduro pretende elegir directamente a los candidatos sin la consulta previa. Eso es inaceptable. Nosotros, en el marco de la lucha que está viviendo nuestra Venezuela, en el marco de la lucha de los venezolanos, en el marco de esa lucha, nosotros con nuestra organización propia, como lo dice nuestra Constitución, soberanamente el día 16 de julio, como algo complementario, vamos a que el país salga, se movilice y que la gente se exprese a través de un juicio popular. Lo único justo en Venezuela es la paz y creo correctamente que la constituyente abre escenarios para la paz. ¿Por qué? Porque permite discutir, permite ver alternativas. Nadie va a ganar nada confrontándose porque tenga un pensamiento político distinto o porque tenga un proyecto de país distinto o porque tenga un color de piel distinto. En Venezuela nadie tiene un discurso para justificar la guerra, no existe ese discurso. Lo único justo, reitero, es paz. Ahora, la constituyente como un escenario de encuentro y de debate puede permitirnos que ese diálogo inmediatamente se exprese en una nueva Carta Magna que además vaya a un referéndum. Venezuela opina. Paciente necesita con urgencia Tegretol en jarabe. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-822-4806. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Un tribunal militar dictó privativa de libertad para los 27 estudiantes detenidos durante un allanamiento que realizaron funcionarios de inteligencia de la Policía de Aragua a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay el pasado domingo. El juez quinto de control militar imputó a los jóvenes por los delitos de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad. El representante del Foro Penal venezolano en Aragua, Dimas Daniel Rivas, informó que 11 de los estudiantes serán recluidos en El Dorado, Estado Bolívar, otros 11 en la cárcel 26 de julio ubicada en San Juan de los Morros y 5 mujeres estarán cumpliendo arresto domiciliario. Autoridades rectorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL exigieron la liberación de los estudiantes del Instituto Pedagógico de Maracay y de la estudiante Angimar Sánchez de la UPEL Barquisimeto, privados de libertad por un tribunal militar. Miembros de la Asociación de Profesores, autoridades y representantes estudiantiles manifestaron que no descansarán hasta ver liberados los jóvenes detenidos en Aragua, mientras realizaban manifestaciones en contra del gobierno. Aclararon que la comunidad upelista realizará protestas para exigir la liberación de estos estudiantes y el respeto a la Constitución. El rector de la UPEL, Raúl López Sayago, destacó que los cuerpos de seguridad del Estado violaron los artículos 109 de la Carta Magna al ingresar forzosamente al recinto universitario, asegurando que esto incumple la inviolabilidad de la autonomía de las universidades. 9 personas han sido capturadas por estar involucradas en hechos vandálicos durante manifestaciones antigubernamentales en el estado Mérida. Así lo informó el gobernador de la entidad, Alexis Ramírez. Fueron puestos a la orden del Ministerio Público y estas 9 personas se le dio una medida cautelar donde ellos deben fijar los fiadores, igualmente con régimen de presentación, y a todas estas personas se le ha dado medida cautelar. Ramírez también hizo referencia a los hechos ocurridos el pasado 13 de junio en los que murió joven a causa de una protesta realizada en el sector Pie de Llano. Eduardo José Márquez, de 20 años, le dispararon, ¿no?, en el día 13 de junio. Ese día, estos pistoleros estaban apostados en el viaducto Sucre y disparaban hacia
Piedellano, donde había una comisión policial, fueron emboscados allí. Queremos informar que José Eduardo Márquez, quien es estudiante del UPTM, no estaba en la protesta. En Carabobo, la Federación Venezolana de Maestros rechaza la Asamblea Nacional Constituyente. Maestros informaron que participarán en el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad. La Secretaría General Nacional de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, calificó de fraudulenta la Asamblea Nacional Constituyente. Considera que la misma no resuelve los problemas de infraestructura, sueldos, insumos y alimentos que necesitan los estudiantes y maestros del país. Tú no vas a tener el sueldo que mereces. Tú no vas a tener tu casa como propiedad privada. O sea, perdemos todos los derechos que rezan en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Por eso debemos activarnos con el 333. Márquez también le hizo un llamado a sus afiliados y a la población en general a participar en el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad para este 16 de julio. Que existan en Venezuela 15, 20 millones de venezolanos diciéndole no y que queremos una transición, que queremos un gobierno y que queremos elecciones para que Venezuela se encamine hacia el desarrollo, hacia el progreso. La secretaria general nacional de la Federación Venezolana de Maestros informó que el 13 de julio se llevará a cabo una asamblea con sus afiliados en el Estado para nombrar la comisión electoral y así realizar las elecciones del Sindicato Venezolano de Maestros en esta entidad. La Policía Regional del Estado Guárico denunció que se han registrado continuos actos vandálicos donde pretenden despojar a los camiones cargados de alimentos sus mercancías. El comandante de Poliguárico, Juan Delgado Gaspar, aseguró que en las zonas Camarocuito, Las Palmas, Palmarito, El Guafal y Fermín Toro, en San Juan de los Morros, se están presentando situaciones irregulares donde bandas organizadas interceptan a camiones cargados de alimentos de primera necesidad con la pretensión de robarlos. Además, el jefe de Poliguárico señaló que los uniformados vigilarán los centros de votación durante los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente. Los presidentes de los 5 bloques de transporte público del municipio Libertador y la Gran Caracas acordaron aumentar la tarifa del pasaje mínimo a 300 bolívares a partir del lunes 17 de julio. Diana Martínez se nos tiene la información. A pesar de que el Ministerio de Transporte habría dictado que en el mes de agosto el pasaje aumentaría a 180 bolívares para finalmente en diciembre llegar a 200 bolívares, los transportistas del municipio Libertador y la Gran Caracas señalan que no es viable mantener la tarifa del servicio, pues los costos de los repuestos de las flotas rebasan las ganancias, por lo que señalan estar trabajando a pérdida. No hay manera de que nosotros nos mantengamos en el escenario prestando el servicio con un pasaje ni siquiera a 180 bolívares que es para el próximo mes. Nosotros desde ya estamos haciendo pública la decisión de este sector de salir a 300 bolívares para este mes y tal vez el mes de agosto. Sin embargo, no sabemos qué pueda suceder para septiembre, octubre y los meses subsiguientes. Los transportistas señalan que el ministerio encargado de esta cartera evade la responsabilidad de publicar oportunamente en Gaceta Oficial los ajustes de pasaje y son las líneas de transporte quienes deben negociar con los usuarios apelando a su conciencia. No podemos nosotros mantener una tarifa ni un día más, por cuanto estamos yéndonos a pérdida y poco a poco el sector transporte público ha ido perdiendo unidades porque no las puede mantener funcionando, bien sea por caucho, bien sea por repuesto. Hermano usuario, nuevamente lo llamamos a esa reflexión, que se den cuenta de que el peor servicio es aquel que no se tiene. Y para allá nos están llevando. Los trabajadores del transporte denuncian no haber sostenido reuniones recientes con el Ministerio de Transporte y no descartan realizar un paro de este servicio o una llamada hora cero en caso de que no se acepten sus condiciones. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Erika Farías, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, rechazó que la dirigencia de la Mesa de la Unidad llame a plebiscito. Denunció que esa medida busca generar violencia. Aseguró que el gobierno nacional usará su poder para defender al pueblo a través del proceso político que a su juicio solventará los problemas del país. No estamos de acuerdo con la guerra ni queremos implementar, pudiendo hacerlo, porque somos más y tenemos más fuerza,
pudiendo hacerlo, nosotros no vamos a usar la fuerza y el poder que tenemos para profundizar acciones de violencia en nuestro país. La aspirante a la Asamblea Nacional Constituyente rechazó que gremios empresariales digan que el aumento salarial generará más inflación. Considera que la transnacional que quieren congelar los sueldos para perjudicar a los trabajadores. Estados Unidos no le piden a Trump ni a ningún país, ni a ningún presidente que le apruebe dólares para emprender una iniciativa económica. Aquí en Venezuela lo hacían y tenemos que reconocer porque por 40 años gobernó una clase política, ¿verdad?, que gobernó para las grandes corporaciones. Farías participó en un encuentro con trabajadores del Fondas, donde destacó que el próximo 30 de julio se escogerán los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Y el llamado al trancazo por 6 horas por dirigentes opositores también se cumplió en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos amplía esta información. Los manifestantes aseguraron que este tipo de protestas forman parte de las acciones de desobediencia en respuesta a la violación de la Constitución. Para decirle al gobierno que no es la vía es democrática, como lo dice la Constitución, yo tengo derecho de votar, de expresarme, y haga una elección general, simple, secreta, donde le diga al pueblo si quiere o no quiere referéndum. Una vez más, las principales calles y avenidas fueron bloqueadas con todo tipo de objetos. En la mayoría de los lugares la protesta se desarrolló con normalidad. Solo en el sector El Trigal se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Juan Díaz, informó que plantean crear un capítulo en la Carta Magna dedicado a la juventud para garantizarles sus derechos. Hemos planteado desde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela elevar en el texto constitucional un capítulo para la juventud venezolana que amplíe los derechos que ya están establecidos. Le hemos pedido al compañero presidente Nicolás Maduro que amplíe los derechos no solo en el sector universitario, sino el derecho a un trabajo digno, trabajo de verdad de calidad a la juventud venezolana, mejorar la calidad universitaria de nuestro país. Además le hemos pedido al presidente también que le demos, a su máxima potencia todos los derechos desde el punto de vista deportivo, culturales de la juventud venezolana y que queden en el texto constitucional. El candidato aseguró que en los más de 90 días en protesta se le han garantizado los derechos a los jóvenes que salen a manifestar. Este es el país donde tenemos 90 días, unos compañeros que son, opositores al gobierno y están todos los días en la calle y no les pasa absolutamente nada. Yo te propongo, como periodista, que busques uno solo, con la pierna rellena de perdigones. No lo hay, porque ni siquiera perdigones se están usando. Echándole gas del bueno, como decía el comandante Hugo Chávez, para ver si, se salen de la idea, de la calle, está quemando, para dispersarlos un poco. Pero se están tratando, garantizándole todos sus derechos. Díaz agregó que no se pueden convocar elecciones generales y aseveró que esta propuesta de la oposición no está establecida en la Constitución. Y desde las inmediaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, familiares de los 14 funcionarios de Polichacao detenidos en la sede del SEBIN Helicoide se unieron a la huelga de hambre que estos realizan desde el pasado 24 de junio para exigir su liberación. Recordaron que los detenidos cuentan con boleta de excarcelación desde el mes de agosto de 2016, ratificada en enero del presente año. El día de hoy, vista que no se ha cumplido la liberación de nuestros familiares, vamos a iniciar una huelga de hambre tentativamente por 24 horas. En cualquier parte del mundo, con una boleta de excarcelación, debe ser liberada inmediatamente. Ya nuestros familiares casi cumplen un año con esa boleta, que la pueden ver en un tamaño gigante, donde efectivamente la juez ordenó la libertad de nuestros familiares. Señalan que los detenidos no han tenido acceso a revisión médica oficial. Los familiares no descartan que esta huelga pueda extenderse por más de 24 horas en caso de no hacer efectiva la libertad de sus allegados. En Portuguesa fue asesinado el efectivo militar Williams José Betancourt, de 18 años, adscrito al Batallón de Infantería Motorizada Vuelvan Caras en Araure. Se conoció que el hecho ocurrió cuando varios hombres entraron en el batallón de infantería, sorprendiendo a 2 soldados quienes aún no se encontraban uniformados. Cuando los asaltantes tenían la intención de despojar a los efectivos de sus armas, se generó un enfrentamiento. Sin embargo, no lograron su cometido y huyeron. Bien amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Pero al regreso, en Argentina, constructora Odebrecht excluida de licitaciones por 1 año. En breve, los detalles.
La prevención de la violencia de género debe partir de la educación que reciban los pequeños en casa y en la escuela. Enseñarles respeto hacia el otro los hará crecer como seres humanos íntegros a quienes les resulten extrañas las desigualdades solo por el género. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente necesita con urgencia Ventide y paclitaxina de 30 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0414-959-8833. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Argentina. Allí el Ministerio de Interior anunció que la constructora Odebrecht fue retirada por un año de la lista de empresas que ejecutan obras con fondos del Estado. La decisión obedece a las prácticas de corrupción de la firma brasileña. Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en ese país entre los años 2007 y 2014 durante la gestión de la exmandataria Cristina Fernández. Actualmente la constructora busca limpiar su nombre en todos los gobiernos de Latinoamérica. Un fiscal argentino pidió detener al exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, investigado por desvío de fondos públicos. El procurador Carlos Stornelli también solicitó que el actual diputado nacional pierda su inmunidad parlamentaria. Cataluña declarará su independencia inmediatamente si gana el referendo a celebrarse el 1 de octubre. Así lo dio a conocer una parlamentaria de la coalición catalana. Autoridades alemanas reconocieron la compra de los denominados Panama Papers por 5 millones de euros. El gobierno de Angela Merkel confirmó que buscaban analizar posibles evasores fiscales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseveró que su país jamás aceptará que Corea del Norte utilice armas nucleares. El diplomático insistió que las pruebas de misil balístico son una amenaza mundial. Y cerramos en Rusia, donde precisamente el presidente Vladimir Putin junto a su homólogo chino Xi Jinping acordaron una iniciativa común para resolver la tensión internacional con Corea del Norte. Ambos líderes condenaron el lanzamiento de misiles balísticos por parte del gobierno de Kim Jong-un. Bien, amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Y al regreso, gran evento. Cantante Chino Miranda tendrá una participación especial en los Premios Juventud 2017. En breve, los detalles. Como pareja solo se hace en el único tiempo posible, el noviazgo. Por eso, disfrutar tiempo valioso y de calidad en la que compartan los mismos intereses, valores y pasión, ya sea por el deporte o por el trabajo, hará que la experiencia de ser novios los ayude a consolidarse como pareja. Si desconoces a tu pareja, desconoces su carácter. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Larry Carriazo necesita con urgencia Bortezomib en ampollas de 3.5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0416-529-7746. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada.
Continuamos con más de su noticiero Venevisión. Ahora veamos qué nos tiene Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Adelante, Carielis. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con nuestro Chino Miranda y la participación especial que tendrá en los Premios Juventud 2017. Este jueves 6 de julio a las 7 de la noche, Venevisión transmitirá en vivo y en exclusiva para Venezuela la 14ª entrega de los Premios Juventud, un galardón irreverente que además de honrar el mundo de la música también premiará causas sociales. Chino Miranda no solo va a estar como presentador, sino que también por primera vez va a estar cantando en vivo su promocional Quédate Conmigo junto a Wisin y Gente de Zona. Por nuestro canal estarán en la animación Jesús de Alba y José Andrés Padrón. Una noche para celebrar con grandes estrellas hispanas, reunidas en un solo lugar para reconocer lo mejor de nuestra cultura y usted no se lo puede perder por Venevisión. Seguimos con los nombres de los gemelos de Beyoncé y Jay-Z. Se acabaron las especulaciones alrededor de los mellizos. Si bien en un principio se había filtrado que sus nombres eran Shawn y Bea, fue confirmado que los pequeños se llaman Romy y Sid. Un reconocido portal estadounidense se basó en la documentación legal para dar esta información. Según, la empresa de la pareja presentó los papeles para asegurar los derechos de los nombres. Con este procedimiento se asegura que los niños los puedan utilizar para fragancias, cosméticos, llaveros, cochecitos, tazas, botellas de agua, cintas para el cabello, tarjetas de juego, bolsas, bolas deportivas, sonajeros y artículos de novedad. Recordemos que en febrero tuvieron problemas cuando quisieron registrar la marca con el nombre de su primera hija, Blue Ivy, ya que había otra empresa con ese nombre. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de J Balvin. Mi gente es un tema cargado de ritmo y diversión donde invita a todas las personas a celebrar la vida con la música. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Bien, muchísimas gracias, Carielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. Al regreso. Jornada polémica. Varios favoritos afectados tras aparatosas caídas en el Tour de Francia. Los detalles en minutos. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque el toletero venezolano Víctor Martínez conectó su 6º cuadrangular del año. Esto ocurrió en la victoria de los Tigres de Detroit, 5-3 sobre los Gigantes de San Francisco. Martínez despachó su vuelacercas en el segundo episodio y sin hombre en bases. Terminó bateando de 4-2 con 2 empujadas y una anotada. Por su parte, Miguel Cabrera se fue de 3-1 con una anotada. Y finalizamos con ciclismo y la 4ª etapa del Tour de Francia. El pedalista local Arnaud Démarais logró su primera victoria en la actual edición de la competencia. El remate final estuvo marcado por un accidentado cierre en que se registraron 2 caídas en los últimos metros, que terminó con la descalificación del favorito en la clasificación de los puntos, Peter Sagan. El británico Geraint Thomas se mantiene con la camiseta amarilla. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por su atención.